Este es el hombre más inteligente del mundo. Su nombre es Jong-Hoon Kim, y su coeficiente intelectual es tan alto que rompe los límites de lo humano, 274 puntos. Más que Einstein, más que Stephen Hawking, más que cualquier mente brillante de nuestra historia. Pero no es eso lo que más ha impactado al mundo. Lo que verdaderamente ha encendido la conversación global es una afirmación que hizo sin titubeos: Jesucristo volverá en esta generación. No lo dijo en una entrevista improvisada. Lo dijo con convicción, con claridad y, sobre todo, con argumentos. Y eso lo cambió todo. Porque una cosa es que un pastor hable de profecías. Otra, muy distinta, es que lo haga el hombre más inteligente del planeta. Y claro, esto despierta una avalancha de preguntas. ¿Puede la inteligencia extrema conducir a una revelación espiritual? ¿Es posible que alguien tan brillante esté viendo algo que la mayoría no? ¿Y si el regreso de Cristo ya no es una especulación, sino una fecha inminente? Pero espera, antes de continuar con esta historia extraordinaria, haz algo importante: suscríbete ahora a este canal. Porque lo que vas a escuchar podría cambiar la manera en que ves la vida, la fe y tu propósito en este mundo. A lo largo de la historia han existido cientos de personas que han predicho el fin del mundo. Desde predicadores del siglo XIX hasta grupos religiosos modernos que pusieron fechas exactas. Y todos, sin excepción, han fallado. Han quedado en ridículo. Han dañado la fe de miles. Entonces, ¿qué hace que Jong-Hoon Kim sea diferente? ¿Por qué deberíamos prestarle atención? Aquí es donde comienza la historia. No en una iglesia, no en una universidad, sino en una búsqueda personal que combinó ciencia, fe y un deseo inquebrantable de encontrar la verdad. Cuando era niño, Kim ya resolvía problemas matemáticos que ni siquiera los adultos entendían. A los 2 años ya leía. A los 3 años dominaba varios idiomas. Su mente no era simplemente rápida. Era otra cosa. Como si tuviera acceso a una dimensión distinta del conocimiento. Pero en lugar de alejarse de la espiritualidad, como muchos genios suelen hacer, su inteligencia lo llevó a acercarse a Dios. Cuando comprendes cómo está hecho el universo, comprendes que nada puede ser casualidad, dijo en una entrevista. La complejidad de las matemáticas, la estructura del ADN, la armonía cósmica, todo apunta hacia un diseño, hacia un creador. Para Kim, Dios no es una figura mitológica. Es la fuente de toda lógica, la base de toda verdad. Y en esa búsqueda de sentido, fue encontrando patrones proféticos en la Biblia que, según él, no son alegorías sino advertencias codificadas. Cada profecía cumplida es como una pieza de rompecabezas, explica. Y cuando completas el rompecabezas, te das cuenta de que estamos en los últimos días. No hay duda. Lo que Kim afirma va mucho más allá de lo simbólico. Él dice que ha estudiado cada signo del Apocalipsis, cada símbolo hebreo, cada línea oculta en los pergaminos del Mar Muerto. Y todo, absolutamente todo, apunta a que Jesucristo no solo regresará, sino que lo hará en nuestra generación. En la tuya, en la mía, en la de nuestros hijos. Aquí es donde se levanta el dilema. Porque Jesús mismo advirtió: nadie sabe el día ni la hora. Ni los ángeles, ni siquiera Él. Solo el Padre. Entonces, ¿cómo puede alguien decir con certeza que el regreso será pronto? Kim responde a eso con algo que nadie esperaba. No se trata de saber el día. Se trata de entender los tiempos, las estaciones, las señales que Dios nos dio. Y todas esas señales ya se están cumpliendo. Esto nos obliga a hacer una pausa. Mira a tu alrededor. Pandemias globales, terremotos, guerras, sequías históricas, avances tecnológicos que parecen salidos de una profecía. El amor de muchos enfriándose. Familias fragmentadas. Corrupción moral como nunca antes. Todo eso ya fue mencionado en las Escrituras. Todo eso ya fue advertido. ¿Y si ya estamos viviendo lo que Jesús llamó los dolores de parto? Kim asegura que no estamos ante una profecía simbólica ni ante una interpretación forzada. Él habla con la seguridad de quien ha dedicado toda su vida a estudiar textos bíblicos, manuscritos antiguos, códigos matemáticos y patrones numéricos incrustados en el idioma hebreo. Para él, cada número, cada fecha, cada nombre tiene una vibración específica, un eco divino que apunta a lo inevitable.
Hay algo profundamente inquietante en la afirmación de Kim, porque no proviene de un lugar de fanatismo, ni de histeria religiosa. Proviene de la razón, del cálculo, del estudio sistemático. Y eso es lo que más ha desconcertado a sus detractores. Porque, ¿cómo refutar a alguien cuya mente opera 20 pasos por delante de la nuestra? La historia de la humanidad está llena de advertencias que ignoramos. En la Biblia, en los escritos antiguos, en las civilizaciones pasadas. Todas han dejado señales. Kim cree que esas señales se pueden cuantificar. Que Dios dejó pistas no solo espirituales, sino matemáticas, dentro del texto sagrado. Códigos en los nombres, en las genealogías, en la duración de las generaciones. Y al unir esas piezas, surge un mensaje claro: el tiempo se acaba. Pero, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo pasó de ser un niño prodigio a un intérprete de los misterios divinos? Todo comenzó, según él, con una visión que tuvo a los 12 años. Dice que vio una especie de libro abierto con símbolos que flotaban en el aire. No entendía lo que veía, pero sentía una certeza absoluta de que aquello era real. Desde entonces, dedicó su vida a entender ese lenguaje. Y al hacerlo, encontró una conexión inexplicable entre la ciencia que tanto amaba y la fe que comenzaba a arder en su interior. Dios no está peleado con la ciencia, afirma. La ciencia es la huella digital de Dios. Esa frase fue la que provocó la primera ola de atención mediática. Porque no venía de un pastor. Venía de un matemático, de un físico, de alguien que ha publicado artículos en revistas académicas, de un hombre que resolvió ecuaciones que otros ni siquiera se atreven a formular. Y sin embargo, lo que más lo apasiona no es una teoría cuántica, ni una fórmula astronómica. Es la profecía, el mensaje eterno contenido en la Biblia. Él afirma que vivimos en lo que llama la última ventana generacional. Un periodo de tiempo definido por ciclos bíblicos de 70 y 80 años, que comenzó con la fundación del Estado de Israel en 1948. Según su análisis, el cumplimiento de las señales no se está acercando, ya ocurrió. Solo falta el desenlace. Y ese desenlace, insiste, sucederá en esta generación. Para muchos, esto suena alarmista. Para otros, simplemente loco. Pero hay algo en su forma de hablar, en la claridad de su pensamiento, que incomoda. Porque no parece estar buscando fama ni seguidores. De hecho, ha rechazado ofertas millonarias para aparecer en televisión. Ha declinado invitaciones a conferencias internacionales. Prefiere el anonimato, la soledad, la oración. Yo no hablo por mí, dice. Solo transmito lo que se me ha mostrado. ¿Y qué se le ha mostrado? Una humanidad al borde del colapso moral. Un mundo atrapado en la arrogancia de su conocimiento, pero vacío espiritualmente. Una sociedad que corre a toda velocidad, pero no sabe hacia dónde. Kim ve todo eso como parte del plan profético. Como un escenario perfectamente trazado por Dios para dar una última oportunidad. Para despertar. Para volver al origen. Sus palabras han sido rechazadas por muchos. Incluso por creyentes. Porque enfrentan una verdad incómoda, que tal vez, lo que la Biblia anuncia desde hace milenios, está a punto de cumplirse no en un futuro lejano, sino en nuestra propia vida. ¿Te imaginas que fuera cierto? Que un día despiertes, y el mundo haya cambiado para siempre. Que los sistemas caigan. Que lo material deje de importar. Que solo quede la fe. ¿Estás preparado para eso? ¿Está tu alma lista? Tal vez por eso estás aquí. Tal vez este video no llegó a ti por casualidad. Porque nada lo es. Y si eso es así, entonces escucha con atención. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un hombre brillante. Es un llamado. Es una advertencia. Es, quizás, el último aviso antes del fin. Comencemos. Hablar de Jong-Hoon Kim es sumergirse en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. No solo por su inteligencia, que supera los límites convencionales del coeficiente intelectual, sino por la forma en que esa mente extraordinaria ha sido puesta al servicio de una búsqueda, entender a Dios. ¿Quién es realmente este hombre que hoy está siendo escuchado por creyentes, escépticos, científicos y líderes espirituales? ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó su fe? ¿Qué lo hace tan distinto de otros intelectuales?
Jong-hoon Kim nació en Corea del Sur, en un entorno humilde, rodeado de una familia que, aunque no era religiosa en un sentido dogmático, le inculcó desde muy pequeño el valor del conocimiento, la disciplina y el asombro ante el misterio de la vida. A los 2 años, mientras otros niños apenas comenzaban a balbucear palabras sueltas, Kim ya leía con fluidez en coreano. No pasó mucho tiempo antes de que también empezara a leer en inglés, chino y japonés. A los 3 años ya resolvía ecuaciones de álgebra y geometría. Y a los 5, su habilidad para resolver problemas de física cuántica básicos dejó perplejos a varios profesores universitarios. El mundo académico no supo cómo reaccionar. Nadie sabía muy bien qué hacer con un niño que parecía estar 2 décadas por delante de sus compañeros. Lo inscribieron en programas para superdotados, lo pusieron en contacto con especialistas internacionales. Pero incluso esos programas se quedaron cortos. Kim no era solo un genio matemático. Tenía una memoria eidética, una comprensión casi instintiva del lenguaje y una sensibilidad artística que desafiaba los estereotipos sobre los niños prodigio. Sin embargo, lo más sorprendente no era su capacidad de aprendizaje, sino su enfoque. Desde los primeros años, Kim no solo quería saber cómo funcionaban las cosas. Quería saber por qué existían. Y esa pregunta lo llevó a una conclusión que pocos niños de su edad se atreven a formular. Todo esto debe haber sido creado con un propósito. A los 7 años, Kim comenzó a leer la Biblia, no por obligación religiosa, sino por pura curiosidad intelectual. Lo que encontró allí lo marcó profundamente. Las genealogías, los números, las estructuras poéticas, los patrones repetitivos, todo parecía esconder algo más. Mientras otros veían historias, él veía códigos. Mientras otros veían mandamientos, él veía estructuras lógicas. Y comenzó una obsesión silenciosa que lo acompañaría por el resto de su vida. Ya en la adolescencia, su fama creció en círculos académicos. Fue invitado a universidades de renombre para participar en congresos, resolver problemas abiertos, dar conferencias sobre lógica matemática y lenguaje simbólico. Pero en medio de ese mundo de prestigio y ciencia, Kim guardaba en silencio su mayor descubrimiento, que detrás de toda esa complejidad había una mente superior, que toda fórmula apuntaba, inevitablemente, a Dios. Al cumplir los 20 años, Kim tomó una decisión que desconcertó a muchos. Rechazó ofertas millonarias para trabajar en Silicon Valley, y en cambio se dedicó a estudiar teología, hebreo bíblico y profecía antigua. Se internó durante años en el estudio de los rollos del Mar Muerto, la Torá original y los evangelios canónicos y apócrifos. Combinaba su conocimiento científico con herramientas exegéticas para interpretar las escrituras como si fueran un sistema cifrado. Lo llamaban el descifrador de Dios. No era un título oficial, por supuesto, pero quienes lo conocían de cerca decían que su forma de leer la Biblia era diferente a todo lo que habían visto. No leía con ojos de teólogo. Leía como quien observa una ecuación cósmica. Cada palabra, cada nombre, cada número tenía un peso específico en su interpretación. Lo fascinante es que nunca pretendió imponer su visión. Kim no predicaba en púlpitos, ni abría iglesias. No fundó una religión, ni cobró por sus enseñanzas. Su vida era extremadamente austera. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Seúl, rodeado de libros, cuadernos, mapas proféticos y traducciones bíblicas. Lo que motivaba su trabajo no era la fama, sino una necesidad interior, entender la mente de Dios. En uno de sus pocos escritos publicados, Kim dijo: "Mi fe no surgió de un milagro emocional. Surgió del asombro. Y el asombro es la antesala de la adoración". Esa frase resume toda su filosofía. Para él, adorar a Dios no era una obligación religiosa, sino una consecuencia natural de haber comprendido la perfección del diseño divino. Y es precisamente desde esa comprensión que surge su afirmación más controvertida, que Jesucristo regresará en esta generación. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario entender cómo su vida lo fue llevando, poco a poco, hacia esa convicción. Porque nada en su camino fue repentino. Todo fue el resultado de años, décadas, de estudio profundo, meditación y oración. Kim comenzó a notar una serie de paralelos entre los eventos bíblicos y los sucesos contemporáneos. Comparaba fechas, generaciones, ciclos proféticos, patrones históricos. Y cuanto más comparaba, más convencido estaba de que todo encajaba. Como si Dios hubiera puesto una fórmula, un algoritmo divino, que solo necesitaba ser descifrado. Una de las cosas que más lo impactó fue la precisión matemática del calendario hebreo.
Descubrió que muchos de los eventos clave de la historia bíblica estaban separados por múltiplos exactos de 7 o de 40, números cargados de simbolismo espiritual. Y esos mismos ciclos parecían repetirse en la historia moderna. El renacimiento de Israel como nación, la guerra de los 6 días, la caída del comunismo, incluso los atentados del 11 de septiembre. Para Kim, todo formaba parte de un engranaje mayor, cuyo objetivo final era preparar el escenario para el regreso del Mesías. ¿Y por qué él? ¿Por qué un hombre como Kim habría de recibir esta revelación? Esa es una pregunta que él mismo se hace con frecuencia. Y su respuesta es humilde, no porque yo sea digno, sino porque Dios usa los instrumentos más inesperados. Su vida entera, afirma, ha sido guiada por señales, no por voces del cielo ni apariciones sobrenaturales, sino por detalles pequeños, decisiones tomadas en oración, confirmaciones sutiles que solo tienen sentido cuando miras el cuadro completo. Lo cierto es que Kim no está solo. Aunque su historia es única, sus ideas han comenzado a influir en una nueva generación de creyentes que no temen combinar fe con lógica. Jóvenes que ven en él una prueba viviente de que la inteligencia y la espiritualidad no solo no se oponen, sino que pueden potenciarse mutuamente. En su juventud, Kim también exploró otras religiones del mundo. Estudió el Corán, los Vedas hindúes, los textos budistas. No lo hacía por buscar contradicciones, sino por encontrar puntos de convergencia. Le fascinaba descubrir cómo diferentes culturas intentaban, a su manera, explicar los mismos misterios: la creación, el alma, el tiempo, el fin del mundo. Sin embargo, volvía siempre a la Biblia. Hay una coherencia en la narrativa bíblica que no he encontrado en ningún otro texto sagrado, afirmaba. Una lógica interna que revela a un solo autor detrás de múltiples voces. Una de las cosas que más le impresionaba era la figura de Jesucristo. Para él, Jesús no era solo un maestro o un líder espiritual. Era la encarnación del Logos, del Verbo. Jesús es la expresión viviente de la lógica divina, decía. Esa convicción lo llevó a profundizar en las profecías mesiánicas, en los salmos, en los paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en ese proceso, fue descubriendo lo que él llama el mapa profético de la humanidad. Ese mapa, según Kim, está codificado en los tiempos, los nombres y las genealogías bíblicas. Un sistema de ciclos repetitivos que marcan momentos cruciales en la historia del hombre. Según su análisis, ya hemos pasado casi todos los puntos de advertencia. Solo queda el cumplimiento final, dice con serenidad. Y eso sucederá pronto. Muy pronto. A pesar de lo contundente de sus afirmaciones, Kim nunca impone sus creencias. Su forma de hablar es pausada, respetuosa, casi meditativa. Incluso cuando habla de temas como el juicio final o el regreso glorioso del Mesías, lo hace con una paz interior que desarma. No se trata de tener miedo, insiste. Se trata de estar listos. De vivir con propósito, de no perder el tiempo en lo que no nutre el alma. Sus días son monótonos para el ojo externo. Se levanta temprano, ora, estudia, lee antiguos manuscritos en hebreo, anota cálculos, patrones, conexiones. Dedica horas enteras a meditar sobre un solo versículo. Luego vuelve a orar. No tiene redes sociales, ni canal de YouTube, ni busca seguidores. Aún así, su influencia se ha expandido como un susurro que recorre pasillos invisibles, tocando corazones sedientos de verdad. Hay quienes dicen que está equivocado. Otros creen que está adelantado a su tiempo. Pero nadie puede negar que su vida es una anomalía, una excepción, una señal. Y tal vez, como él mismo dice, eso es precisamente lo que Dios busca. Hombres que no encajan, mentes que no caben, almas que arden. Porque cuando Dios va a hacer algo grande, siempre comienza con lo improbable. La mayoría de las personas asocian la fe con lo emocional, con lo intangible, con ese salto en el vacío que no se puede demostrar, pero se cree por convicción. Sin embargo, para Yong-Hun Kim, la fe no solo es compatible con la lógica, sino que es la consecuencia directa de ella. Su mente prodigiosa lo llevó a formular una visión que pocos se atreven a considerar, que la existencia de Dios, lejos de ser una idea metafísica, es la conclusión más racional a la que puede llegar un ser humano si analiza el universo con honestidad intelectual. Desde muy joven, Kim se fascinó por el concepto del orden.
Observaba cómo las galaxias giraban según patrones matemáticos, cómo la proporción áurea se repetía en la naturaleza, en las flores, en los huracanes, en el cuerpo humano. A medida que avanzaba en sus estudios científicos, encontraba más y más evidencia de lo que él llamaba una inteligencia organizadora. Era imposible, decía, que tanto equilibrio surgiera del caos por simple azar. La entropía genera desorden, no belleza, escribió una vez. Y sin embargo, todo lo que nos rodea está construido sobre una arquitectura de belleza matemática. Pero su razonamiento no se detuvo en lo natural. Comenzó a aplicar la misma lógica a los textos sagrados. Si Dios había creado el universo con orden, ¿no habría hecho lo mismo con su revelación escrita? Fue entonces cuando descubrió que la Biblia, más allá de su mensaje espiritual, contenía estructuras internas complejísimas que no podían ser casuales, simetrías numéricas, patrones de repetición, códigos de letras equidistantes. Todo parecía diseñado con una intención precisa. Uno de los aspectos que más le impresionó fue la estructura del Génesis. Según su análisis, las genealogías no solo cuentan la historia de una familia, sino que al ser traducidas del hebreo original revelan significados ocultos que narran la historia del Mesías de forma profética. Nombres que encierran significados, cifras que se repiten y una línea de tiempo que apunta hacia un clímax determinado, el retorno glorioso de Cristo. Kim argumenta que la lógica no contradice la fe, sino que la sostiene. Para él, el problema es que muchos creyentes han separado ambas dimensiones, como si fueran opuestas. Dios no pide que apagues tu mente para creer. Te pide que la uses para encontrarlo, afirma. Esa idea ha desafiado tanto a creyentes tradicionales como a escépticos, pues pone en evidencia que la fe no es un escape emocional, sino una respuesta lógica al diseño perfecto del universo. Su análisis del libro del Apocalipsis es un claro ejemplo de esa integración. Mientras muchos lo ven como una serie de símbolos oscuros y aterradores, Kim lo aborda como un sistema lógico. Cada sello, cada trompeta, cada copa de ira tiene una correspondencia numérica. Cada bestia, cada color, cada estrella, representa algo que puede rastrearse históricamente. Y cuando todas esas piezas se alinean, dice, se revela un patrón que apunta claramente al tiempo en que vivimos. Este enfoque ha sido polémico, incluso entre círculos teológicos. Algunos lo acusan de querer matematizar la fe. Otros lo admiran por atreverse a explorar lo inexplorado. Lo cierto es que su método ha inspirado a cientos de jóvenes creyentes con formación científica, que por primera vez sienten que pueden unir su vocación intelectual con su espiritualidad. En una conferencia privada, Kim presentó un modelo que denominó el eje de cumplimiento profético. Según él, cada evento bíblico tiene un equivalente en la historia moderna, y esos paralelismos no son casuales. Son avisos. Eco de una estructura predefinida. En su gráfico, mostraba cómo el éxodo del pueblo hebreo podía compararse con la migración moderna de creyentes perseguidos en Medio Oriente. Como la caída de Jerusalén se reflejaba en la destrucción de valores éticos globales. Y como el regreso profetizado del Mesías se entrelaza con las crisis actuales, pandemias, guerras culturales, inteligencia artificial descontrolada. También ha hablado extensamente sobre el concepto de los umbrales generacionales. Kim afirma que Dios actúa en ciclos humanos, no en medidas eternas. Cada generación tiene una oportunidad de transformación, un momento de decisión. Si lo desaprovecha, la historia avanza, pero con consecuencias. Según él, nuestra generación es la última en tener ese umbral abierto. Y cuando se cierre, el reloj profético pasará del conteo regresivo al cumplimiento. Para ilustrarlo, compartió una parábola propia. Imagina que estás en una biblioteca infinita. Cada libro es una vida. Cada estantería, una generación. Y tú tienes en tus manos el último tomo que queda antes del cierre. Lo leerás con atención o lo dejarás pasar, creyendo que siempre habrá otro más. La lógica de Kim también se aplica a la forma en que interpreta los milagros. No como rupturas del orden natural, sino como momentos donde lo sobrenatural interrumpe con precisión matemática la rutina humana. Cuando Jesús multiplicó los panes, no lo hizo porque la física falló, sino porque la gracia entró en acción, dice. Y la gracia tiene su propia lógica. Incluso su visión del libre albedrío está atravesada por la razón. Para Kim, la libertad humana no es absoluta, sino una ecuación compleja entre voluntad, propósito y diseño. Somos libres dentro del marco de un plan mayor, afirma. Y eso no nos limita, nos da sentido.
En entrevistas raras pero significativas, Kim ha llegado a hablar sobre su rutina mental. Explica que antes de abordar cualquier tema espiritual, se hace una pregunta simple: ¿esto tiene sentido desde el punto de vista del diseño? Si la respuesta es sí, entonces lo estudia con profundidad. Si no, lo deja a un lado. Esa forma de filtrar ideas le permite mantener su enfoque en lo que él considera verdades coherentes con el Creador. Uno de los conceptos más provocadores que ha planteado es la posibilidad de que todo el conocimiento humano, desde las matemáticas hasta la música, sea un reflejo fractal de la mente divina. Para él, las leyes del universo son las huellas de Dios. Cada partícula tiene un código, cada frecuencia una intención, cada forma un propósito. En esta visión, la ciencia no es enemiga de la fe, es su extensión. Y el verdadero científico, al comprender cómo funciona la creación, debería rendirse ante su creador. Kim también ha desarrollado lo que llama el algoritmo de la revelación progresiva. Según esta teoría, Dios revela su voluntad en capas, de forma acumulativa. Cada generación recibe una parte del conocimiento, pero es en la convergencia de todas esas revelaciones cuando el mensaje completo se hace evidente. Él cree que nuestra generación ha llegado precisamente a ese punto, el momento de la convergencia profética. Esta idea lo llevó a estudiar paralelamente la historia bíblica y los avances científicos. Descubrió que cada gran descubrimiento humano, la imprenta, la electricidad, el ADN, la inteligencia artificial, ocurrió justo en momentos donde el mensaje espiritual necesitaba una expansión o una advertencia. Para Kim, eso no es coincidencia, es parte del guión. En una carta privada a un grupo reducido de académicos, escribió: «La historia no es una línea recta ni un círculo. Es una espiral que asciende, repitiendo patrones, pero cada vez más cerca del cielo». Esta visión espiral del tiempo le permitió organizar profecías antiguas y proyectarlas hacia eventos actuales. Lo que para otros es simbólico, para él es estadísticamente mensurable. Otra aplicación lógica que ha impactado profundamente su comprensión espiritual es el análisis lingüístico de los nombres divinos. Kim ha estudiado cómo los nombres de Dios cambian a lo largo de las escrituras y qué implicaciones tienen según el contexto histórico y el idioma original. Descubrió que, por ejemplo, cada vez que un nombre específico de Dios es usado con más frecuencia en un libro, el contenido de ese libro refleja un atributo dominante de Dios para esa época: justicia, misericordia, juicio, redención. Este análisis lo llevó a identificar que el patrón dominante en los textos proféticos actuales corresponde al atributo de soberano rey. Según él, eso confirma que estamos en la antesala del establecimiento del reino de Dios en la tierra. No es el fin del mundo, afirma, es el principio del reino. Pero para que algo comience, otra cosa debe terminar. Finalmente, Kim plantea que la razón por la que tantas personas rechazan a Dios hoy no es por falta de fe, sino por exceso de ruido. Vivimos rodeados de información sin sabiduría, de datos sin verdad. Y eso genera una saturación que impide escuchar la voz interior. Por eso, invita a la gente a hacer silencio, a pensar, a detenerse. Porque solo en ese espacio de quietud se puede redescubrir la lógica divina que, según él, siempre estuvo ahí, esperando ser entendida. En tiempos donde la fe parece desvanecerse entre ideologías y polarizaciones, Kim representa una alternativa inesperada, un camino donde el intelecto y la devoción caminan juntos. Donde la lógica no destruye la fe, sino que la fortalece. Y quizás, en esa conjunción improbable, se encuentre la respuesta que esta generación lleva siglos buscando. Cuando Jong-Hoon Kim afirma que Jesucristo regresará en esta generación, no lo dice basándose en una corazonada ni en una revelación emocional. Lo dice como quien ha pasado años desentrañando un código. Y ese código, según él, está contenido en las profecías bíblicas. Pero no basta con leerlas. Hay que saber interpretarlas, entender sus símbolos, comparar sus patrones con los eventos históricos y, sobre todo, tener ojos dispuestos a ver lo que otros ignoran. Las profecías son uno de los aspectos más poderosos y a la vez más incomprendidos de las Escrituras. A lo largo de siglos han sido tema de inspiración, debate y controversia. Muchos las consideran meras metáforas. Otros, señales vagas sin utilidad práctica. Pero para Kim, son mapas exactos. Indicadores divinos que, si se saben leer, apuntan con claridad al tiempo que estamos viviendo. Uno de los primeros textos que Kim estudió en profundidad fue el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde Jesús habla sobre las señales del fin.
Ahí menciona guerras, hambres, terremotos, pestes y una creciente persecución contra los creyentes. También habla del aumento de la maldad y de cómo el amor de muchos se enfriará. Para Kim, esto no es un catálogo de eventos aleatorios. Es una secuencia, una cadena profética que se activa en un orden específico y que, según él, ya ha comenzado a cumplirse. Cada generación ha visto guerras y catástrofes, reconoce Kim, pero nunca en la historia se habían cumplido todas las señales al mismo tiempo, con esta intensidad y alcance global. Señala, por ejemplo, cómo la tecnología moderna ha permitido la propagación instantánea del Evangelio, cumpliendo con la profecía de que será predicado este Evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Algo que era imposible hace apenas 50 años. Otro elemento clave para Kim es la restauración de Israel como nación en 1948. Para él, ese evento marca el inicio del conteo final. Cita pasajes donde Jesús habla de la higuera, símbolo bíblico de Israel, y de cómo cuando sus ramas estén tiernas y broten hojas, sabrán que el verano está cerca. Según Kim, esa parábola apunta directamente al renacimiento de Israel, y el verano representa el regreso de Cristo. A partir de ese punto, Kim traza una línea de tiempo. Analiza las guerras en Medio Oriente, el ascenso del secularismo en Occidente, la decadencia moral de las sociedades modernas y los desastres naturales cada vez más frecuentes. Todos esos elementos, argumenta, fueron profetizados en los libros de Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías y, por supuesto, en el Apocalipsis. Y no solo eso, asegura que las fechas y los números encajan de forma exacta con los ciclos proféticos establecidos en la Biblia. Uno de sus estudios más polémicos gira en torno a las 70 semanas de Daniel. Según Kim, este pasaje contiene un calendario codificado que, si se interpreta correctamente, revela no solo la venida del Mesías, sino también el periodo final antes de su retorno. Asegura que estamos viviendo la última semana profética, un periodo simbólico cargado de eventos que se están desarrollando frente a nuestros ojos. El último tramo del plan ya está en marcha, afirma con serenidad. Y no hay marcha atrás. Además de Daniel, Kim ha dedicado años al estudio de Apocalipsis. No lo aborda como una serie de visiones caóticas, sino como una narrativa estructurada con lógica hebrea. Cada número tiene un significado. Cada símbolo, una raíz en el Antiguo Testamento. Para él, el Apocalipsis no es un libro de terror, sino un código de advertencia. Un manual de supervivencia espiritual para el tiempo del fin. Uno de los símbolos que más ha investigado es la bestia. No la interpreta como un ser mitológico, sino como un sistema. Un mecanismo de control global basado en tecnología, manipulación ideológica y control financiero. En su análisis, Kim muestra cómo la actual dependencia de la inteligencia artificial, el avance de la biotecnología y los sistemas de identificación digital podrían formar parte de ese sistema profético que Juan describe como una imagen que habla y obliga a todos a recibir una marca. Pero no todo es oscuro. También encuentra señales de esperanza. Menciona, por ejemplo, el resurgimiento de movimientos de oración y ayuno en todo el mundo, el despertar espiritual en países donde el cristianismo estaba prohibido, y la multiplicación de sueños y visiones entre personas comunes. Dios está hablando de muchas formas, asegura. Y lo hace porque el tiempo es corto. Para muchos, estas ideas suenan exageradas. Pero para quienes han estudiado las Escrituras con profundidad, tienen un extraño sentido. Porque las profecías, bien interpretadas, no solo advierten, también preparan. No infunden miedo, sino urgencia. No condenan, sino que llaman al arrepentimiento. Kim insiste en que su objetivo no es causar alarma, es despertar corazones. No estoy diciendo que mañana se acaba el mundo, aclara. Estoy diciendo que estamos cruzando umbrales espirituales que ya no tienen vuelta atrás. En uno de sus seminarios privados, presentó un gráfico en el que comparaba la secuencia de las trompetas del Apocalipsis con eventos recientes, pandemias globales, incendios forestales masivos, colapsos económicos, tensiones nucleares. Cada evento, decía, corresponde a una trompeta que ya ha sonado. Y solo quedan las últimas. Las más críticas. Las más definitivas. ¿Estamos listos para eso? Esa es la pregunta que deja abierta. Porque más allá de las fechas, los códigos y los cálculos, lo que Kim realmente quiere transmitir es una verdad sencilla. El tiempo no es eterno. Y lo que hagamos hoy puede definir nuestra eternidad. En sus análisis,
Kim también destaca el papel que juega Jerusalén en el cumplimiento profético. Según él, todo gira en torno a esa ciudad. Desde la visión de Daniel hasta las palabras finales del Apocalipsis, Jerusalén es el epicentro espiritual de la humanidad. Dios no necesita mapas, dice, pero nosotros sí. Y Jerusalén es el punto de referencia que Él nos dio. Observa con atención los movimientos políticos, los tratados de paz, los conflictos entre religiones, e incluso los descubrimientos arqueológicos recientes en la región. Para Kim, cada evento en esa zona tiene un eco profético. Uno de los descubrimientos que más ha mencionado es la recreación del Sanedrín y la preparación del tercer templo por parte de ciertos grupos judíos. Según él, estos esfuerzos son señales claras de que se está cumpliendo la visión de Pablo sobre el hombre de pecado que se sentará en el lugar santo haciéndose pasar por Dios. No menos importante es el papel de la apostasía. Kim advierte que uno de los signos más contundentes del tiempo final es el alejamiento progresivo de la verdad. La normalización del pecado, el desprecio por la santidad, la burla hacia las Escrituras. Todo eso, afirma, fue predicho por los apóstoles. Y lo estamos viendo. Iglesias que han sustituido la cruz por el entretenimiento. Doctrinas que han dejado de hablar del juicio para solo hablar de éxito personal. Predicadores que han cambiado la eternidad por la popularidad. Para Kim, esa es una de las señales más dolorosas. Cuando la iglesia pierde su voz, el mundo pierde su rumbo. Y por eso insiste tanto en el llamado al arrepentimiento. Porque no se trata solo de anticipar la segunda venida. Se trata de estar espiritualmente preparados. De volver a la oración, al ayuno, a la humildad. De vivir como si cada día fuera el último, no por miedo, sino por gratitud. Otra profecía que Kim ha estudiado con rigor es la que Jesús mencionó en Mateo 24. Y oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin. Lo interesante es que Kim analiza no solo las guerras en sí, sino el lenguaje en el que se las comunica. La profecía no dice que haya guerra, sino rumores, enfatiza. Vivimos en una era donde la información, real o falsa, se esparce más rápido que nunca. Y ese exceso de rumores puede generar un miedo colectivo que cumpla la profecía antes de que la realidad lo haga. En este sentido, ve a los medios de comunicación, las redes sociales y los algoritmos como parte de ese sistema que prepara el escenario profético. No necesariamente como herramientas malignas en sí mismas, sino como plataformas que pueden ser usadas tanto para despertar como para engañar. Todo depende de quien las controle y del corazón de quien las recibe. Finalmente, Kim dedica una gran parte de su estudio profético a la generación joven. Cree que los más jóvenes tienen un papel vital en el desenlace de los tiempos. Que serán ellos los que proclamen el evangelio final, que verán el cumplimiento de lo anunciado, y que serán testigos del regreso glorioso del Rey. Pero para eso, dice, necesitan despertar. Dejar el letargo. Romper con la apatía espiritual. Dios no llama a los fuertes ni a los sabios según este mundo. Llama a los dispuestos. Y es en ese llamado donde Él concentra su mensaje. Porque más allá del análisis numérico, de los mapas históricos o las secuencias proféticas, Kim sabe que todo eso tiene un propósito mayor: llevar a las almas a Cristo. Prepararlas. Amarlas. Guiarlas. No con miedo, sino con verdad. Para él, la profecía no es una ciencia para élites. Es un lenguaje de amor para los que quieren escuchar. Y si tú has llegado hasta aquí, quizás también estás empezando a escuchar. Aunque Yong-Hun Kim ha sido claro en que su análisis no pretende fijar una fecha específica para el regreso de Cristo, sus declaraciones han reabierto un debate que lleva siglos dividiendo a la comunidad cristiana. ¿Es posible saber cuándo volverá Jesús? Para responder a esa pregunta, es necesario mirar hacia atrás. Porque la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas que también creyeron haber encontrado la clave y fallaron. Dolorosamente. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en el siglo XIX con un predicador bautista llamado William Miller. Estudioso ferviente de las profecías de Daniel, Miller se convenció de que Cristo regresaría en 1844. Hizo cálculos minuciosos, publicó tratados, predicó en todo Estados Unidos. Sus seguidores, conocidos como milleristas, vendieron sus posesiones, abandonaron sus empleos y se prepararon para el arrebatamiento. Pero el día llegó, y no pasó nada. Ese evento quedó registrado en la historia como el Gran Chasco. La desilusión fue tan profunda que miles de personas abandonaron la fe.
Algunos jamás volvieron. Y aunque muchos esperaban que ese error sirviera de lección, no fue así. Décadas más tarde, grupos como los Testigos de Jehová repitieron el patrón. Anunciaron el regreso de Cristo para 1914. Luego lo cambiaron a 1925. Más adelante a 1975. Cada vez, el entusiasmo era mayor. Y cada vez, la decepción era más profunda. Cada predicción errada generaba más escepticismo, más burla por parte de los no creyentes, más desilusión entre los fieles. En tiempos más recientes, un ingeniero civil convertido en predicador llamado Harold Camping causó un revuelo global al anunciar que el mundo acabaría el 21 de mayo de 2011. Su campaña fue multimillonaria. Colocó anuncios en todo el planeta, organizó caravanas de advertencia, transmitió su mensaje por radio e internet. Cuando la fecha llegó y nada ocurrió, Camping se excusó diciendo que era un error de interpretación. Reajustó la fecha. Falló otra vez. Su credibilidad quedó destruida. Estos casos tienen algo en común. Todos estaban convencidos. Todos usaban las escrituras. Todos hacían cálculos. Y todos se equivocaron. Lo que dejó una profunda herida en el corazón de muchos creyentes, y alimentó la idea de que nadie puede saber nada sobre el regreso de Cristo. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Precisamente porque conocer esta historia es crucial para entender la posición de Kim. Él mismo ha dicho que fijar fechas específicas es un error. Que las profecías no están para alimentar la curiosidad morbosa, sino para preparar el corazón. No se trata de saber el día ni la hora. Se trata de discernir la estación espiritual en la que vivimos, afirma. Esa diferencia, aunque sutil, es fundamental. Kim no está solo en esa visión. Grandes teólogos a lo largo de la historia han advertido sobre los peligros de jugar con la profecía como si fuera un rompecabezas intelectual. El propio Jesús fue enfático. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y, sin embargo, también dijo, cuando vean todas estas cosas, sabrán que está cerca, a las puertas. Esa tensión entre el misterio y la revelación ha estado presente en el cristianismo desde sus inicios. Los discípulos mismos le preguntaron a Jesús si restauraría el reino en ese momento. Su respuesta fue clara: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero al mismo tiempo, les pidió estar atentos, velar, y no dejarse adormecer por las distracciones del mundo. En este contexto, la historia de los errores pasados sirve como advertencia, pero también como espejo, porque detrás de cada predicción fallida había un deseo sincero: ver a Cristo. Y ese deseo, aunque mal canalizado, es un reflejo de una esperanza profunda que habita en el corazón de todo creyente. Kim lo reconoce. No desprecia a los que se equivocaron. Los estudia, los respeta y aprende de ellos. Sabe que cada generación ha tenido su propia urgencia escatológica, su propio fin del mundo. Y eso, lejos de invalidar la profecía, la vuelve más relevante, porque nos recuerda que cada época tiene su desafío, su ceguera, su prueba de fe. Lo que distingue a Kim, según sus propias palabras, es el enfoque. No busca emociones fuertes ni titulares. Busca señales consistentes, patrones históricos, confirmaciones cruzadas entre el texto bíblico y los eventos actuales. Su aproximación es más científica que mística, más analítica que visionaria, y, sin embargo, profundamente espiritual. También insiste en algo que muchas veces se olvida, que el propósito de la profecía no es satisfacer la curiosidad, sino formar el carácter, que no fue dada para alimentar el miedo, sino para fortalecer la esperanza, que su meta final no es anticipar un evento, sino preparar un pueblo. Es por eso que Kim dedica tanto tiempo a hablar del arrepentimiento, de la santidad, de la necesidad de vivir con propósito. Si supieras que Jesús vuelve en 10 años, ¿cómo vivirías hoy?, pregunta. Y si vuelve mañana, ¿cambiaría tu forma de orar, de amar, de perdonar? En muchas de sus charlas privadas, Kim insiste en que el mayor peligro no es fallar al calcular la fecha, sino vivir como si no hubiera ningún retorno. El mundo moderno se ha olvidado de que esto tiene un final, dice. Y cuando uno olvida el final, se desvía del camino. Por eso su énfasis no está en el sensacionalismo, sino en la vigilancia constante,
en despertar a una generación dormida por el confort y la distracción. Kim también distingue entre la expectativa profética sana y la obsesión apocalíptica. Lo primero nos lleva a una vida de integridad. Lo segundo, al fanatismo. Y ha visto ambos extremos. Personas que niegan todo lo profético por temor al error, y otras que ven señales en cada titular de noticias. Ninguno de los dos caminos es correcto. La verdadera fe no necesita gritar ni esconderse. Camina en equilibrio, afirma. Un aspecto que ha destacado en sus investigaciones es cómo las predicciones fallidas del pasado afectaron generaciones enteras. Después del fracaso de 1844, por ejemplo, miles de personas abandonaron la fe por completo. Otros cayeron en depresión. Algunos, incluso, se quitaron la vida. Esas tragedias, dice Kim, son advertencias serias de lo que ocurre cuando se juega irresponsablemente con la esperanza de la gente. Y, sin embargo, no todo fue pérdida. Algunos grupos que surgieron tras esos errores, como los adventistas, aprendieron a no repetirlos. Se enfocaron en la preparación espiritual más que en la precisión cronológica, en la reforma del carácter más que en el desciframiento del calendario. Esa transición, según Kim, es un modelo a seguir. Otro ejemplo que menciona es el fenómeno del año 2000. Muchos cristianos estaban convencidos de que el nuevo milenio traería el fin. Se escribieron libros, se vendieron provisiones, se cerraron cuentas bancarias. Pero el 1 de enero llegó y nada cambió. O al menos, nada en lo visible. Porque, según Kim, cada vez que una generación se anticipa a un fin que no llega, queda más vulnerable a la incredulidad. El enemigo usa el cansancio espiritual como arma, advierte. Y después de tanto esperar sin ver resultados, muchos se enfrían. Es por eso que él propone un cambio de enfoque. En lugar de preguntar cuándo, sugiere preguntar para qué. ¿Para qué nos fueron dadas las profecías? ¿Para qué se nos advierte? ¿Para qué se nos exhorta a velar? La respuesta, según Kim, es simple pero profunda: para que el amor no se enfríe, para que el corazón no se endurezca, para que la iglesia no se duerma. En una ocasión, mientras enseñaba sobre la diferencia entre los errores del pasado y la urgencia del presente, Kim compartió una frase que quedó grabada en la mente de sus oyentes: no temas equivocarte al creer, teme endurecerte al fallar. Con eso quiso decir que no debemos dejar de esperar solo porque otros se equivocaron, que no debemos apagar el fuego solo porque hubo humo falso antes. En sus escritos privados, a menudo reflexiona sobre el patrón que ha visto repetirse una y otra vez. Dios da una advertencia. El pueblo se emociona. La emoción se convierte en expectativa. La expectativa no se cumple como se pensaba. Y entonces, la gente se rinde. Pero lo que Kim señala es que ese patrón solo se rompe cuando la fe no depende del tiempo, sino del carácter de Dios. Y en ese punto, vuelve al centro de su mensaje: no pongas tu esperanza en una fecha. Pon tu esperanza en una persona. Porque Jesús no vendrá cuando lo adivinemos. Vendrá cuando el Padre lo determine. Y lo importante no es saber cuándo será eso. Lo importante es estar listos cuando ocurra. Así, esta sección, más que una crítica a los errores del pasado, es un llamado a aprender de ellos. A ser humildes. A no repetir las mismas faltas. A no convertir la profecía en espectáculo, ni la espera en pasividad. Porque mientras algunos caen por anticipar mal, otros se pierden por no anticipar nada. Y al final del día, el regreso de Cristo no será un triunfo de los que acertaron en sus cálculos. Será la recompensa de los que vivieron como si él pudiera volver en cualquier momento. Después de escuchar tantas predicciones fallidas a lo largo de la historia, surge una pregunta inevitable: ¿por qué deberíamos tomar en serio a Yong-Hun Kim? ¿Qué lo diferencia de todos aquellos que también afirmaron conocer el futuro, pero terminaron desilusionando a miles? La respuesta no está solo en lo que dice, sino en cómo lo dice. En la manera en que fundamenta cada palabra, cada afirmación, cada conclusión. Y, sobre todo, en el tipo de vida que respalda su mensaje. Kim no busca seguidores. No se promueve en redes sociales. No vende libros con títulos llamativos. No predica en estadios ni aparece en programas de televisión. Vive una vida simple, casi monástica, dedicada al estudio, la oración y la contemplación. Cuando habla, lo hace con una calma que desconcierta. No dramatiza. No grita.
No intenta convencer a nadie. Solo expone los hechos como los ha encontrado, y permite que cada persona saque sus propias conclusiones. Una de las principales diferencias es su enfoque matemático-profético. Kim no basa sus ideas en sueños ni visiones, aunque no las descarta. Las sustenta en años de estudio riguroso de los textos bíblicos, particularmente en el idioma hebreo original. Su conocimiento de la gematría, la práctica judía de asignar valores numéricos a las letras, le ha permitido identificar patrones ocultos en las escrituras que han pasado desapercibidos durante siglos. Por ejemplo, ha descubierto secuencias numéricas que se repiten de forma sorprendente en libros proféticos como Daniel y Apocalipsis. Ha trazado paralelos entre esas secuencias y eventos históricos, encontrando coincidencias temporales tan precisas que muchos académicos, aunque escépticos, han reconocido la solidez de su método. La Biblia no solo se lee, se calcula, afirma. Otra área en la que se distingue es en su uso de lo que él llama matemáticas sagradas. Según Kim, ciertos números tienen un significado espiritual recurrente en toda la Biblia. El 7 representa plenitud. El 40, transición. El 12, gobierno divino. No es solo simbolismo. Para Kim, estos números actúan como coordenadas que marcan momentos claves en la historia de la salvación. Y al superponer esas coordenadas con el calendario actual, asegura que nos encontramos en un punto proféticamente cargado. Kim también ha explorado lo que él denomina la lógica de las pausas proféticas. Según su teoría, hay periodos en la historia donde Dios parece guardar silencio, pero en realidad está ajustando las variables para el cumplimiento exacto de sus promesas. Comparó esto con una sinfonía. Hay momentos de gran actividad y otros donde la orquesta guarda silencio, pero el silencio también es parte de la música. El silencio de Dios nunca es ausencia. Es expectativa. Escribe. En contraste con otros que han hecho predicciones, Kim no promete fechas, sino temporadas. No fija el día ni la hora. Advierte que todo apunta a nuestra generación, no por revelación privada, sino por la convergencia de múltiples líneas proféticas. Y esa convergencia, insiste, nunca había ocurrido con tanta claridad como ahora. Otra diferencia fundamental es su rechazo a cualquier forma de explotación espiritual. Kim no cobra por sus enseñanzas. No comercializa su conocimiento. No busca reconocimiento. De hecho, su identidad fue protegida durante muchos años por respeto a su deseo de anonimato. Solo recientemente, algunos de sus estudios han comenzado a circular de manera más abierta. Y aún así, él sigue siendo una figura reservada, casi inaccesible. También es notable su visión equilibrada. Mientras otros predicadores escatológicos han caído en el alarmismo o en teorías conspirativas, Kim mantiene una postura serena. Reconoce los peligros, pero no siembra pánico. Habla del juicio venidero, pero también de la esperanza eterna. Para él, el regreso de Cristo no es un evento trágico, sino glorioso. No es un castigo, sino una restauración. Su análisis incluye elementos históricos, culturales, lingüísticos, astronómicos y científicos. No se limita a un solo enfoque. Reúne disciplinas diversas para formar un mapa coherente. Ha estudiado desde los textos de Qumrán hasta las constelaciones descritas en el libro de Job. Y en todo encuentra señales que apuntan a un mismo destino, la consumación del plan divino. En uno de sus estudios más impactantes, Kim relaciona las 7 iglesias del Apocalipsis con 7 periodos de la historia de la iglesia. Afirma que actualmente vivimos en la era de la Odisea, una etapa caracterizada por la tibieza espiritual, la autosuficiencia y la ceguera moral. Nos creemos ricos, pero estamos desnudos, dice, citando el texto bíblico. Y añade, este es el momento más peligroso, porque es cuando menos sentimos que necesitamos a Dios. Pero quizá lo más distintivo de Kim es su profundo respeto por la libertad de los demás. Nunca obliga, nunca manipula, nunca presiona, solo invita, y deja que cada uno, delante de Dios, tome su decisión. Esa actitud, en un mundo saturado de voces que gritan, lo convierte en un susurro poderoso. Porque a veces, la verdad no necesita volumen. Solo necesita ser dicha con integridad. Otra de las características que distingue a Kim es su capacidad para unir dos mundos que comúnmente se consideran opuestos, el científico y el espiritual. Mientras muchos ven un abismo entre la fe y la razón, Kim ha construido un puente. No niega los descubrimientos científicos, los incorpora como parte del diseño divino. Para él,
Cada nueva revelación científica no reduce a Dios, lo magnifica. En una de sus charlas, Kim explicó cómo los recientes avances en física cuántica refuerzan la idea de una realidad invisible que sustenta lo visible. Habló del entrelazamiento cuántico como una posible metáfora del vínculo espiritual entre Dios y su creación. Y aunque no pretende convertir la Biblia en un tratado de física, sí cree que las leyes del universo son una expresión más de la mente divina. Dios no teme a la ciencia. Él la inventó, dice. También se diferencia por su profundo dominio de las lenguas bíblicas. Ha pasado años estudiando el hebreo antiguo y el griego koiné. Y no lo ha hecho solo para traducir palabras, sino para captar el espíritu del texto original. Según Kim, muchos errores teológicos han nacido de traducciones pobres. Por eso, cuando analiza un versículo, no se queda en la superficie. Investiga el contexto histórico, el uso idiomático, el valor numérico, e incluso la estructura poética del pasaje. Su respeto por el texto original es tan grande que, en ocasiones, ha corregido interpretaciones ampliamente aceptadas, basándose en estructuras semíticas que solo un experto en lingüística bíblica podría detectar. Esta rigurosidad le ha valido el respeto de eruditos, incluso de aquellos que no comparten sus creencias escatológicas. A pesar de su inteligencia superior, Kim nunca se muestra arrogante. Al contrario, su humildad es desarmante. Reconoce que, a pesar de todo su conocimiento, sigue siendo un siervo en proceso. Nunca afirma tener todas las respuestas. A menudo dice, lo poco que se me hace más consciente de todo lo que ignoro. Y esa actitud, en un mundo saturado de certezas dogmáticas, lo convierte en una voz refrescante. Otro punto que lo hace destacar es su capacidad para conectar con personas de distintas culturas y religiones. Aunque se identifica como cristiano, ha dialogado respetuosamente con rabinos, imanes y filósofos. Cree que la verdad no necesita violencia para ser defendida. Solo necesita coherencia. Y él, con su estilo calmo y profundo, ha sido capaz de tocar corazones en lugares donde la fe antes era rechazada. Kim ha señalado que su objetivo no es crear una nueva denominación, ni iniciar un movimiento. Su deseo es que cada persona, en su contexto, en su iglesia, en su familia, pueda volver a las Escrituras con ojos renovados. Que el amor por la verdad sea mayor que el miedo al error. Que la búsqueda de Dios no sea una carrera por tener razón, sino un camino de transformación. Uno de los testimonios más impactantes de quienes han escuchado sus enseñanzas es la sensación de paz que deja. No hay manipulación emocional. No hay gritos. No hay presión. Solo un llamado sereno a mirar más allá de lo visible. A abrir los ojos del alma. A vivir con propósito. Con urgencia, sí, pero también con esperanza. Incluso sus críticos más fervientes han tenido que reconocer algo. Kim no busca fama, poder ni riqueza. Y eso, en un mundo religioso plagado de escándalos y líderes que se enriquecen con la fe de otros, ya es una diferencia inmensa. Su vida, sencilla y coherente, es quizás su mayor predicación. En uno de sus escritos más personales, Kim reflexiona, no vine a demostrar que tengo razón. Vine a recordarles que Dios no ha terminado su historia, y que ustedes son parte de ella. Esa frase resume su visión. No se trata de él. Se trata del mensaje, del llamado, del regreso del Rey. Y por eso, aunque no tenga un micrófono gigantesco ni millones de seguidores en redes sociales, su voz resuena. Porque la verdad, cuando es vivida con integridad, no necesita escenario. Solo necesita un corazón dispuesto a escuchar. Una de las frases más conocidas de Jesús sobre su regreso es también una de las más desconcertantes. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta declaración, registrada en Mateo 24:36, ha sido utilizada como argumento para desestimar cualquier intento de predicción sobre el fin de los tiempos. Pero, ¿realmente significa que no podemos saber nada? ¿O hay un significado más profundo detrás de estas palabras? Yong-Hun Kim no contradice este versículo. Al contrario, lo coloca en el centro de su interpretación. Para él, lo que Jesús prohíbe no es el discernimiento, sino la presunción. No es el estudio, sino la soberbia de creer que uno puede forzar la revelación divina. Y aquí es donde entra una distinción clave. No es lo mismo buscar señales que fijar fechas. Kim argumenta que Jesús, aunque dice que el día exacto es desconocido, también exhorta repetidamente a estar atentos, a velar, a leer las señales de los tiempos.
En Mateo 24, justo antes del versículo sobre el día y la hora, Jesús compara su regreso con el diluvio en tiempos de Noé. Dice que la gente comía, bebía, se casaba, hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. El mensaje es claro, no serán advertidos con una fecha, pero sí con señales. En otro pasaje, Jesús reprende a los fariseos por saber interpretar el clima, pero no los signos de los tiempos. Les dice, saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Mateo 16:3. Para Kim, esta es una invitación a la vigilancia profética, no una prohibición. Es una llamada a estar despiertos, no a rendirse en ignorancia. La Biblia está llena de imágenes sobre el regreso del Señor que refuerzan esta idea de preparación activa. Se habla de un ladrón en la noche, de vírgenes con lámparas, de siervos fieles esperando al amo. Todas estas parábolas giran en torno a un mismo concepto. El regreso será inesperado, pero no imprevisible. Hay una diferencia entre lo que no podemos saber por completo y lo que no podemos anticipar en lo absoluto. Kim desarrolla esta tensión con una precisión fascinante. Dice que los cristianos están llamados a vivir como si Jesús pudiera volver en cualquier momento, pero también como si aún faltaran años. Es una fe que camina entre la inminencia y la paciencia, entre la esperanza y la perseverancia. Y esa tensión no debe paralizar, sino motivar. También cita un texto clave de Pablo: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4. Para Kim, este versículo cambia completamente el paradigma. El día vendrá como ladrón para el mundo, pero no para los que velan, no para los que están atentos, no para los que aman su venida. La diferencia, entonces, no está en la información que se posee, sino en la actitud con la que se vive. El que vive para sí mismo nunca estará listo, aunque tenga el calendario profético completo. El que vive para Dios siempre estará listo, incluso sin saber la fecha. Kim insiste, la preparación espiritual es más importante que el conocimiento profético. Pero si ambos pueden coexistir, tanto mejor. Es por eso que él se toma tan en serio el estudio de las señales. No para jactarse de saber más, sino para alertar, para despertar, para ayudar a otros a vivir con los ojos abiertos. Si ves humo, sabes que hay fuego, dice. Si ves las señales que Jesús mencionó, sabes que el tiempo está cerca. No es magia, no es adivinación, es observación espiritual. En sus conferencias, Kim suele mostrar listas detalladas de profecías cumplidas. Algunas se refieren a la restauración de Israel, otras a avances tecnológicos predichos en Apocalipsis, otras a la decadencia moral descrita por Pablo. Cada una de esas señales, según él, no es una alarma aislada, sino parte de un patrón. Y ese patrón, visto en conjunto, apunta a una conclusión inevitable: el reloj profético está avanzando. Pero Kim también tiene cuidado de no cruzar la línea. Rechaza a los que dicen haber recibido fechas exactas por revelación. Rechaza a los que arman cronogramas con el regreso de Cristo perfectamente calculado. No porque dude de su sinceridad, sino porque la Escritura es clara: ese conocimiento pertenece solo al Padre. Lo demás es arrogancia espiritual. Sin embargo, Kim cree que hay una diferencia entre saber el día exacto y saber cuándo se está en la temporada correcta. Jesús mismo dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:32. Y luego añade: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Para él, esa afirmación no puede ignorarse. En su análisis, Kim también reflexiona sobre cómo la cultura moderna ha distorsionado el concepto de vigilancia espiritual. Hoy en día, estar atento se ha convertido en sinónimo de ansiedad, de paranoia, de consumir noticias sin cesar en busca de señales. Pero para Jesús, la vigilancia no era eso. Era una postura del corazón. Un estado de alerta espiritual que nace de la comunión con Dios, no del miedo al fin. Kim utiliza la parábola de las 10 vírgenes para ilustrar este punto. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al esposo. Todas sabían que venía. Pero solo 5 estaban listas. ¿Qué las diferenciaba? El aceite en sus lámparas. Ese aceite, dice Kim, representa la intimidad con Dios, la vida interior, la fe activa. No es información lo que falta,
es preparación. Y esta parábola tiene un elemento que muchos pasan por alto: todas se durmieron. Las prudentes también. Pero lo que marcó la diferencia fue lo que habían hecho antes de quedarse dormidas. No es pecado estar cansado. No es error sentirse confundido a veces. Lo grave es no tener aceite cuando el esposo llegue. Esa es la advertencia. Además, Kim resalta cómo el apóstol Pedro también se refirió al regreso de Cristo como algo que vendría como ladrón en la noche, 2 Pedro 3:10, pero al mismo tiempo exhortó a vivir esperando y apresurando la venida del día de Dios, 2 Pedro 3:12. Esa combinación, esperar y apresurar, parece contradictoria, pero en realidad define la actitud cristiana correcta: estar listos y a la vez trabajar activamente para que más personas se preparen. Otra imagen poderosa que utiliza es la del centinela. En tiempos antiguos, un centinela era el encargado de anunciar la llegada del amanecer o de cualquier peligro. No tenía un reloj exacto, pero sabía leer los signos: el cambio de temperatura, el canto de los pájaros, el primer rayo de luz. Su tarea no era adivinar la hora exacta, sino estar en su puesto, atento, firme. Así ve Kim al creyente moderno, como un centinela que no conoce la hora exacta, pero sabe que se acerca el amanecer. También señala que parte del problema es nuestra obsesión por el control. Queremos saber la fecha exacta para poder planear, organizar, sentirnos seguros. Pero Dios, en su sabiduría, nos mantiene en una tensión que nos obliga a depender de Él. Esa incertidumbre no es castigo, es medicina, porque nos purifica, nos despierta, nos vuelve humildes. Y finalmente, Kim vuelve a la figura de Cristo mismo, aquel que no solo habló del regreso, sino que encarnó la esperanza de ese regreso. Jesús prometió volver, no para destruir, sino para restaurar, no para castigar, sino para reinar. Y si esa promesa es real, como Kim está convencido que lo es, entonces cada minuto cuenta. Cada acto de amor, cada oración, cada gesto de perdón, todo cuenta, porque estamos viviendo en los umbrales de la eternidad. Por eso, para Kim, no hay contradicción entre estudiar las señales y reconocer los límites del conocimiento humano. No hay conflicto entre el misterio y la revelación. Ambos coexisten. Ambos nos empujan hacia una vida más santa, más despierta, más conectada con Dios. Y en ese equilibrio se encuentra el verdadero poder de las palabras de Jesús: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No es una amenaza, es una invitación a vivir cada día como si fuera el último, pero con la esperanza de que lo mejor aún está por venir. Imagina, solo por un momento, que Jong-Hoon Kim esté en lo cierto, que todos sus cálculos, su investigación exhaustiva, su análisis de profecías y su discernimiento espiritual estén alineados con la verdad, que realmente estamos viviendo en la última generación. ¿Qué cambiaría en tu vida si lo supieras con certeza? ¿Qué decisiones postergarías? ¿A quién le hablarías hoy mismo? ¿Qué cosas dejarías atrás sin dudar? Kim no busca asustar con esa posibilidad. No lanza advertencias desde el miedo, sino desde la compasión. Sabe que el corazón humano es terco y tiende a posponer lo más importante. Creemos que tenemos tiempo, dice, pero el tiempo nunca ha estado en nuestras manos. Esa es su urgencia, no la de un hombre que quiere tener razón, sino la de un ser humano que no quiere que otros se pierdan. Pensemos en esto: si el fin realmente está cerca, entonces cada día cuenta más. Cada conversación, cada acto de bondad, cada oración. Todo tiene peso eterno. Todo deja huella. Y eso cambia radicalmente la forma en que vivimos. Ya no se trata solo de sobrevivir o prosperar. Se trata de vivir con propósito, con dirección, con la eternidad en mente. Kim compara esta generación con un tren que se acerca a su última estación. Las señales ya están encendidas. El conductor ha hecho sonar el silbato. Las puertas se abrirán por última vez. Y quienes estén atentos podrán subir. Pero quienes sigan distraídos, quizá no tengan otra oportunidad. No es una metáfora dramática. Es una advertencia seria. Y lo más impactante es que muchas de las señales ya están ocurriendo frente a nuestros ojos. Él menciona el aumento del conocimiento, las guerras, los rumores de guerras, la decadencia moral, los desastres naturales, la persecución creciente contra la fe cristiana. Todo eso fue anunciado. Todo eso está aquí.
Y, según Kim, la convergencia simultánea de estos factores no tiene precedentes en la historia. Nunca antes se había visto tal alineación de eventos proféticos. Pero más allá de los hechos externos, está la pregunta interna: ¿estamos listos? No listos con respuestas, sino con un corazón preparado. No listos con calendarios, sino con aceite en la lámpara. Esa es la prueba real. Porque si Cristo viene en nuestra generación, como Kim cree con todo su ser, entonces no hay tiempo para la apatía. No hay espacio para la mediocridad espiritual. No hay lugar para vivir a medias. El apóstol Pablo escribió: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. No dijo mañana. No dijo cuando entiendas todo. Dijo ahora. Porque la urgencia del reino no se mide por señales externas solamente, sino por el valor de cada alma. Y cada minuto que pasa es una oportunidad que no regresa. En muchas de sus enseñanzas, Kim insiste en que el mayor enemigo de esta generación no es la incredulidad abierta, sino la tibieza disfrazada de religiosidad. El diablo no necesita convencerte de que Dios no existe, dice. Solo necesita mantenerte demasiado ocupado como para pensar en él. Esa estrategia ha funcionado con millones. Y por eso, su mensaje es un llamado al despertar. ¿Qué harías hoy si supieras que quedan solo unos años? ¿Seguirías acumulando lo que no puedes llevarte? ¿Seguirías viviendo en una rutina vacía? O tal vez, por primera vez en tu vida, ¿te detendrías y mirarías al cielo con seriedad? Esas son las preguntas que Kim lanza. No con tono condenatorio, sino como quien ama profundamente y no quiere ver a nadie quedarse atrás. Y lo más asombroso es esto: aunque su mensaje es de urgencia, nunca está teñido de desesperanza. Al contrario, transmite una alegría serena, una paz sólida, porque cree firmemente que, si estamos cerca del fin, también estamos cerca del comienzo, del verdadero comienzo, donde no habrá más llanto ni muerte, donde la injusticia ya no tendrá lugar, donde veremos cara a cara al autor de la vida. Para Kim, eso lo cambia todo. Su vida no es una carrera contra el reloj, sino una marcha hacia la gloria. Y quiere que todos participen. Que nadie se pierda ese día. Que no haya un solo corazón que, al escuchar la trompeta final, diga: no estaba listo. Por eso habla. Por eso enseña. Por eso dedica su vida entera a este llamado. Porque si él está en lo cierto, y cada día más personas creen que podría estarlo, entonces estamos ante la mayor decisión de nuestras vidas. Una que no puede postergarse más. En sus momentos más íntimos de enseñanza, Kim ha compartido que lo que más le duele no es la incredulidad de los ateos, sino la tibieza de quienes dicen creer. Porque hay una gran diferencia entre confesar a Jesús como Señor y vivir como si lo fuera. Muchos oran como si tuvieran fe, pero planifican como si Dios no existiera, dice. Y es precisamente esa desconexión entre fe y vida diaria lo que, según él, retrasa el avivamiento final. También hace énfasis en que el juicio no será solo para los impíos. Será también un examen para los que conocían la verdad y no actuaron. Para los que sabían lo que venía, pero decidieron callar. Para los que vivieron sabiendo que la eternidad colgaba de un hilo, y aún así, vivieron como si todo fuera temporal. Esa es, para Kim, la tragedia más grande. No el pecado de los que no sabían, sino la indiferencia de los que sí sabían. En una ocasión, mientras hablaba ante un pequeño grupo de estudiantes, Kim dijo algo que quedó grabado en sus corazones: la segunda venida de Cristo no será sorpresa para los que aman su regreso. Será cumplimiento. En otras palabras, no será el fin de una historia, sino la validación de una esperanza. No será terror para los fieles, sino gozo indescriptible. Y ese gozo, insiste Kim, es lo que debe guiar nuestras decisiones. No el miedo al juicio, sino el deseo de estar con aquel que amamos. El amor perfecto echa fuera el temor, recuerda, citando a Juan. Porque cuando el corazón está lleno de amor por Dios, la preparación no es una carga. Es una alegría. Es un anhelo. Es como un prometido esperando el día de su boda, no por obligación, sino por pasión. Kim también señala que cada generación ha tenido sus desafíos, pero que esta tiene uno especial: la distracción. Nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil evitar el silencio, evitar el pensamiento profundo, evitar la introspección. Y es precisamente en ese silencio interior donde Dios suele hablar.
La prisa es enemiga de la eternidad, dice. Y por eso, su llamado no es solo a creer en el retorno de Cristo, sino a desacelerar lo suficiente como para escucharlo cuando habla. El reto, según él, no es solo aceptar que Jesús podría volver pronto. El verdadero desafío es vivir como si eso fuera cierto. Cambiar prioridades, reconciliar relaciones, pedir perdón, romper cadenas, orar con fervor, leer la Biblia con hambre, compartir el mensaje con lágrimas, no por legalismo, no por presión, sino porque el alma ha despertado al valor del tiempo. Y aquí es donde Kim hace una conexión poderosa con las parábolas del reino, como la del sembrador que salió a sembrar. Algunos terrenos estaban preparados, otros no. El mismo mensaje fue predicado, pero los resultados dependieron del corazón que lo recibió. El problema no está en la semilla, dice Kim, está en la tierra. ¿Qué clase de tierra somos hoy? También compara esta generación con los días de Lot, donde la corrupción era normal, donde lo perverso era celebrado, donde lo sagrado era ridiculizado. Y aún así, Dios envió advertencias, dio oportunidades, hasta que llegó el día que nadie creyó que vendría, pero vino, y cambió todo. Esa posibilidad, según Kim, no es una amenaza, es una misericordia, porque aún hay tiempo, aún hay puertas abiertas, aún hay gracia, pero no será así para siempre. Y es esa ventana de oportunidad la que Él quiere que aprovechemos. No mañana, no después, hoy. Por eso, concluye muchas de sus enseñanzas con la misma frase: el reloj del cielo está marcando los últimos minutos. ¿Estás despierto? No es poesía. Es urgencia vestida de palabras simples. Es el eco de una verdad que se resiste a ser ignorada. Y si está en lo cierto, si de verdad estamos más cerca del regreso de Cristo de lo que pensamos, entonces la pregunta no es cuánto falta, sino cómo viviré lo que me queda. Porque si el Rey está por llegar, entonces vale la pena vivir como ciudadanos de su reino. Hablar del fin de los tiempos ha generado históricamente dos tipos de reacciones extremas: el miedo paralizante o la indiferencia absoluta. Para muchos, la idea del regreso de Cristo trae imágenes de caos, juicio, destrucción. Y no es para menos. El lenguaje apocalíptico de la Biblia está lleno de símbolos intensos: cielos que se abren, trompetas que suenan, juicios que caen. Pero Yong-Hun Kim insiste en algo que lo distingue profundamente. No todo lo que asusta es malo, y no todo lo que viene es oscuridad. Según Kim, la clave está en cómo se percibe el futuro. Si lo miras con los ojos del mundo, lo verás como una amenaza. Pero si lo miras con los ojos del reino, lo verás como una promesa. Porque el regreso de Cristo no es el colapso del mundo, sino el inicio del gobierno de Dios. No es una tragedia para los creyentes, es su más grande esperanza. Kim ilustra esta diferencia con una analogía simple pero poderosa: es como el embarazo. Para una madre primeriza, el parto puede parecer aterrador: dolor, incertidumbre, transformación. Pero ese dolor es parte del proceso para traer vida. No es sufrimiento sin propósito. Es la antesala de un nacimiento. Así también, el dolor del mundo actual no es el fin, es la señal de que algo glorioso está por comenzar. Por eso, en sus enseñanzas, Kim anima a no ver el Apocalipsis como un libro de miedo, sino como un libro de victoria. Es la revelación del Rey, el cumplimiento de la promesa, el capítulo final de una historia de amor escrita con sangre en la cruz. Sí, hay juicios. Sí, hay tribulaciones. Pero también hay redención, restauración, una nueva creación. Y aquí es donde Kim hace una distinción crítica. La diferencia entre vivir con miedo y vivir con esperanza no es la ausencia de problemas, sino la presencia de propósito. Quien tiene miedo, huye. Quien tiene esperanza, se prepara. Quien tiene miedo, se esconde. Quien tiene esperanza, se levanta. Es el mismo escenario, pero visto desde perspectivas opuestas. Una persona que vive con miedo al fin tiende a replegarse, a aislarse, a protegerse. Su fe se vuelve defensiva. Se enfoca en sobrevivir. Pero una persona que vive con esperanza ante el fin se vuelve generosa. Abre sus manos. Multiplica su amor. Su fe se vuelve ofensiva. Se enfoca en sembrar.
Kim ha dicho muchas veces que la verdadera fe no huye del fuego, lo atraviesa. Porque sabe que al otro lado del fuego está el rostro del Salvador. No se trata de ser imprudente o temerario. Se trata de confiar en que, si Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, entonces incluso en los peores momentos, Él no se apartará. Esa confianza es lo que marca la diferencia. Y se nota. Una persona que vive con miedo a la segunda venida vive mirando al cielo con terror. Pero una persona que vive con esperanza la espera con una sonrisa. Porque sabe quién viene. Sabe que no viene un extraño. Viene su Rey, su Padre, su Salvador. Y eso transforma la ansiedad en gozo anticipado. La fe cristiana, en su esencia, nunca fue una fe escapista. Fue siempre una fe valiente. Los primeros cristianos no predicaban escapa del mundo, sino vence al mundo. No huían del conflicto. Lo enfrentaban con amor, con oración, con fidelidad. Sabían que el reino no se establece con espadas, sino con rodillas dobladas. Y esa es la fe que Kim busca revivir. Por eso, en lugar de alimentar el temor, su mensaje está lleno de alegría, de expectativa, de urgencia sí, pero también de descanso. Porque para los que aman a Dios, el fin no es un castigo, es una reunión, una boda, una fiesta, una eternidad de justicia y paz. Así que la pregunta no es ¿viene el fin?, sino ¿cómo lo estás esperando? Porque el fin llegará, con o sin nuestra preparación. Pero nuestra experiencia de ese momento dependerá de nuestra actitud hoy. Miedo o esperanza. Huida o bienvenida. Parálisis o propósito. La diferencia es real. Y puede cambiarlo todo. En múltiples entrevistas, Kim ha explicado que el miedo, en sí mismo, no es el problema. El miedo es una emoción humana normal. El problema es lo que haces con él. ¿Te paraliza? ¿Te aleja de Dios? ¿O te impulsa a buscar refugio en Él? El temor al Señor es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Pero ese temor no es terror. Es reverencia. Es un reconocimiento de que Él es Dios, y nosotros no. Es humildad que despierta obediencia, no pánico que produce huida. Kim señala que muchas veces confundimos esperanza con optimismo superficial. Pero no es lo mismo. El optimismo ignora la oscuridad. La esperanza reconoce la oscuridad, pero cree en la luz. El optimismo dice todo saldrá bien, aunque no tenga base. La esperanza dice Dios está conmigo, aunque todo parezca ir mal. Y es esa clase de esperanza la que fortalece a los creyentes para enfrentar cualquier escenario, incluso el fin de los tiempos. Además, hace una conexión profunda entre esperanza y misión. Dice que el que tiene esperanza no se queda quieto. Se mueve. Se convierte en mensajero. Si de verdad crees que el rey viene pronto, dice Kim, ¿cómo no vas a decírselo a otros? La esperanza verdadera no es pasiva. Es contagiosa. Es un fuego que no puede quedarse encerrado. Por eso, la predicación escatológica de Kim no es solo una advertencia, es también una invitación. A compartir. A proclamar. A amar con urgencia. También destaca que muchos creyentes viven con un peso innecesario, como si tuvieran que ganarse la salvación a última hora. Pero él recuerda que la salvación es por gracia, que el regreso de Cristo no es una auditoría sorpresiva, sino el cumplimiento de una promesa hecha por amor. No estamos esperando a un juez implacable, estamos esperando al novio. Y ese lenguaje lo cambia todo. Cuando uno espera a un juez, se esconde. Cuando uno espera a un amante, se prepara con alegría. Así de distinta es la experiencia de quien vive con miedo y quien vive con esperanza. Y esa diferencia no es solo teórica. Se manifiesta en la vida diaria, en cómo tratamos a los demás, en cómo tomamos decisiones, en cómo oramos, en cómo enfrentamos las noticias, las crisis, los rumores. Kim ha dicho que el regreso de Cristo será el espejo que revele lo que realmente amamos. Porque lo que más amas, es lo que más esperas. Si amas este mundo, su fin te parecerá una pérdida. Pero si amas el reino, su venida será tu victoria. Por eso, su predicación siempre vuelve al corazón. No es una obsesión con cronologías, sino un llamado a examinar qué ocupa el trono de tu vida. Y en este examen, la esperanza no significa ignorar la realidad,
sino enfrentarla con otra óptica. No se trata de negar los problemas del mundo, sino de verlos como señales de parto, dolores que anuncian una nueva creación. No se trata de evadir el sufrimiento, sino de atravesarlo con una fe inquebrantable. Y esa fe se alimenta de la esperanza viva que solo el Evangelio puede ofrecer. Por eso, al final de cada mensaje, Kim suele hacer un llamado que no tiene que ver con fechas ni teorías, sino con decisiones personales. No se trata de si puedes predecir la hora, dice. Se trata de si estás listo para vivir con propósito mientras esperas. Y ese mensaje, lejos de generar ansiedad, libera. Porque enfoca la vida. Porque recuerda lo esencial. Vivir con esperanza no significa tener todas las respuestas, pero sí tener una ancla firme. No significa ausencia de dolor, pero sí presencia de propósito. Y, sobre todo, significa saber que, pase lo que pase, no estás solo. El Dios que prometió volver también prometió acompañarte hasta que lo haga. Y esa promesa es suficiente para transformar cualquier miedo en confianza. Kim también menciona que en las Escrituras hay una y otra vez una exhortación repetida: no temáis. Esta frase aparece más de 300 veces en la Biblia. No porque no haya razones humanas para temer, sino porque Dios ofrece razones divinas para confiar. Cada no temas es un recordatorio de que no estamos solos, de que la historia no está fuera de control, y de que hay un plan mayor en marcha. El mensaje de esperanza, entonces, no es una técnica de autoayuda. Es una postura espiritual, una forma de ver la vida desde el lente de la eternidad. Kim afirma que cada día que vivimos con esperanza es un día que honra a Dios, porque revela que confiamos en su carácter, no solo en su cronograma. Revela que nuestro amor por Él supera nuestro temor al futuro. Y esa esperanza no es algo que se produce por esfuerzo humano. Es un regalo que se cultiva. Se alimenta en la oración, en la palabra, en la comunidad de fe. Se fortalece al compartirla, al vivirla, al encarnar el mensaje de que el fin no es el ocaso de todo, sino el amanecer de lo eterno. Así que, al mirar al futuro, Kim no dice: prepárate para el desastre. Dice: prepárate para la gloria. Porque si Cristo está a las puertas, lo que viene no es el colapso, es la coronación. No es el pánico, es la plenitud. Y si eso no te llena de esperanza, tal vez aún no has comprendido cuán glorioso será ese día. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con la idea de que el hombre más inteligente del mundo cree con convicción absoluta que Jesús regresará en esta generación? ¿Cómo respondemos ante una mente tan brillante, que ha puesto su razón, su lógica, su intelecto al servicio de una fe profunda e inquebrantable? Para muchos, será fácil descartar a Yong-Hun Kim como otro más entre los que han predicho el fin del mundo. Pero eso sería no escuchar, no observar, no reflexionar. Porque Kim no se presenta como un profeta enajenado ni como un teórico del pánico. Se presenta como un hombre con una mente privilegiada que, tras estudiar con rigor lo más complejo de la ciencia, la historia y las escrituras, ha llegado a una conclusión que lo transformó. El regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Y no pone una fecha exacta. No cae en el error de los que antes prometieron un día y fallaron. Pero sí señala con claridad que vivimos en un tiempo especial. Un tiempo profético. Un momento que se alinea con muchas de las señales descritas en la Biblia. Y sobre todo, un tiempo que demanda preparación. ¿Qué significa prepararse? ¿Convertirse en experto en profecías? ¿Estudiar cronologías bíblicas? ¿Memorizar el Apocalipsis? No. Para Kim, prepararse es mucho más simple y mucho más profundo. Es volver el corazón a Dios. Es vivir cada día con propósito. Es amar a las personas como si cada encuentro fuera el último. Es perdonar. Es arrepentirse. Es orar con sinceridad. Es abrir la Biblia no por obligación, sino por hambre. Porque, al final, no se trata de tener toda la información correcta, sino de tener el corazón correcto. Jesús no preguntará cuántas fechas supiste. Preguntará cuánto amaste, cuánto serviste, cuánto esperaste con fidelidad. Y tal vez ese sea el verdadero legado de Kim. No su increíble coeficiente intelectual. No sus récords mundiales. No su dominio de idiomas o teorías matemáticas. Sino su fe sencilla. Su urgencia santa.
su decisión de no guardar silencio ante lo que considera la verdad más importante de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo que se mueve rápido, demasiado rápido. Nos perdemos entre notificaciones, tareas, agendas. Nos cuesta detenernos. Nos cuesta mirar al cielo. Nos cuesta recordar que esto no es todo, que hay una eternidad, que hay un rey que regresa. Pero este video, esta historia, esta voz, quiere ser una pausa en medio de tanto ruido. Una ventana hacia lo eterno. Una invitación a pensar diferente, a vivir diferente, a esperar con fe. Y ahora, tú decides. Puedes cerrar esta ventana y seguir tu día como si nada. O puedes detenerte, respirar y preguntarte, ¿y si es verdad? ¿Y si estamos más cerca de lo que creemos? ¿Estoy listo? Nadie puede responder eso por ti, pero todos podemos elegir hoy. Podemos elegir volver. Podemos elegir despertar. Podemos elegir preparar nuestras lámparas, como las vírgenes prudentes. No por temor, sino por amor. El regreso de Cristo no será noticia de última hora. Será el cumplimiento de una promesa eterna. Y los que estén listos, vivirán la gloria de su presencia para siempre. Así que, antes de cerrar este video, haz una pausa. Ora, decide, cambia, vuelve. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes. Compártelo. Envíalo a alguien. Siembra esperanza. Porque nunca sabemos a quién podemos despertar con una simple palabra. Y por supuesto, suscríbete. Dale me gusta. Comparte este video. Y haz clic en el siguiente. Porque este canal existe para eso. Para recordarte, en medio del ruido, que lo eterno está a punto de empezar. Kim ha dicho en más de una ocasión que si tuviera una última oportunidad para hablar al mundo, no hablaría de su IQ, ni de ciencia, ni de matemáticas. Hablaría del amor de Dios, del arrepentimiento, de la eternidad. Porque nada de lo demás, por más brillante que parezca, puede salvar el alma. Y si su mensaje puede servir para que aunque sea una sola persona despierte, habrá valido la pena todo. Muchos podrían preguntarse, ¿y si se equivoca? Y es una pregunta válida. ¿Y si Jong-un Kim está errado, como tantos otros antes que él? Pero tal vez la pregunta más importante no sea esa. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿y si tiene razón? Porque si tiene razón, las implicaciones son eternas. Y vivir como si fuera posible no te daña. Te bendice, te centra, te despierta, te transforma. Porque, al final, vivir con la expectativa del regreso de Cristo no significa dejar de trabajar, ni abandonar la vida diaria. Significa vivir cada día con propósito, con integridad, con fe. Es levantarte por la mañana y preguntar, ¿qué haría hoy si supiera que Jesús vuelve esta noche? Esa es una pregunta que cambia el corazón, que alinea prioridades, que purifica el alma. Y tal vez eso es lo que más impacta del testimonio de Kim. No es que sepa mucho, sino que vive como si lo que sabe fuera real. Y esa coherencia es poderosa. Es contagiosa, porque el mundo está cansado de discursos vacíos. Lo que conmueve es una vida vivida con autenticidad, con convicción, con urgencia santa. Su vida no es perfecta, y él lo reconoce. No busca seguidores. No quiere fama. Quiere que las personas miren más allá de él. Quiere que miren al cielo, que consideren la eternidad. Que escuchen el susurro de Dios en medio del ruido de este mundo. Que vuelvan su rostro a aquel que viene, no como un mito, sino como una promesa viva. Y mientras más gente lo escucha, más se hace evidente que su mensaje no nace del miedo. Nace del amor, del deseo de que nadie se pierda, de la compasión por los que se distraen con lo temporal y olvidan lo eterno. Y por eso habla, por eso insiste, porque no hay noticia más urgente. No hay verdad más profunda. No hay advertencia más amorosa que esta. Cristo viene. Y si eso es cierto, entonces cada minuto cuenta. Cada decisión importa. Cada conversación puede ser un puente hacia el reino. Así que no dejes pasar este momento como otro video más. Tómalo como una llamada. Un toque a la puerta. Una chispa en la conciencia. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes pedir perdón.
Hoy puedes dejar el orgullo. Hoy puedes orar por tus hijos, por tu pareja, por tu alma. Hoy puedes encender tu lámpara. No tienes que tener todo resuelto. Solo necesitas dar un paso. Uno. Y ese paso puede cambiarlo todo. Porque este no es solo un mensaje. Es una oportunidad. Y si algo en tu interior ha sentido un estremecimiento, no lo ignores. Puede ser Dios hablándote. Puede ser su espíritu llamándote al despertar. Y si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Suscríbete, comparte. Pero más importante aún, cree, vive, ama, espera, porque la historia no termina en un video. Comienza en tu decisión. Quizás aún dudes. Quizás te cueste creer. Está bien. Dios no te exige una fe perfecta, sino un corazón dispuesto. Él se revela a los que le buscan con sinceridad, a los que hacen espacio para lo eterno en medio de lo cotidiano. Así que, si todo esto te parece demasiado, comienza por lo simple. Háblale. Dile lo que sientes. Pídele que te muestre si esto es verdad. Él responderá. Y si tú ya crees, si tu corazón ya late con esperanza, entonces este mensaje es tu confirmación. No estás loco. No estás solo. Hay otros que también esperan, que también oran, que también anhelan ver su rostro. Únete a ellos. No te aísles. No enfríes tu fe. Reavívate. Busca comunidad. Sé luz. Porque la noche puede estar cayendo, pero aún hay tiempo. Y cada segundo cuenta. Cada susurro de oración, cada acto de compasión, cada palabra de vida que siembres puede tener eco en la eternidad. No minimices tu influencia. No subestimes tu testimonio. Dios puede usar incluso lo más pequeño para cumplir lo más grande. Recuerda, lo importante no es saber exactamente cuándo vendrá Jesús. Lo importante es que, cuando venga, te encuentre con la lámpara encendida, amando, sirviendo, esperando, viviendo como quien conoce el valor del tiempo y de la eternidad. Y si alguna vez sientes que el mundo te aplasta, que todo esto es demasiado, que no puedes más, vuelve a mirar al cielo. Vuelve a recordar la promesa. Vuelve a escuchar esa voz que, con ternura y poder, aún susurra: «He aquí, yo vengo pronto». No lo olvides. Cristo viene. Y viene por ti. Y tal vez ese sea el mayor regalo que podemos recibir. La certeza de que no todo está perdido, de que no estamos destinados al caos, de que el final no es oscuridad, sino luz. Porque en el corazón del mensaje de Kim no hay condena, sino esperanza. Una esperanza que llama, que convoca, que ilumina. Que nos recuerda que la historia humana no está a la deriva, sino en manos del Creador. Así que, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este momento también es parte del plan. Esta palabra también es parte del llamado. Y tú eres parte de la generación que puede ver lo que otros solo soñaron. No desperdicies esta oportunidad. No la ignores. No la postergues. Cristo viene. Y todo lo que viviste, todo lo que sufriste, todo lo que esperaste, cobrará sentido cuando lo veas venir en gloria. Prepárate. Elige. Camina. Porque el final es solo el principio.